Muchísimas gracias por estar aquí, por invitarme. Gracias, BD. La verdad es que es un privilegio estar aquí y frente a ustedes aún más, además de las personas que en otros países nos están visitando, nos están acompañando. En los próximos 4 horas, brevemente, estaremos hablando. ¿Son 4 horas? ¿Qué? No, ¿verdad? Bueno, en los próximos minutos estaremos hablando acerca de algunos de los elementos en lo que nosotros visualizamos como la gestión integral de riesgos. Déjenme partir, voy a quitar esto para que al menos pueda respirar. Déjenme partir de que la gestión integral de riesgos, como hace 40 años, hace 30 años, cuando se inicia por una necesidad misma del negocio, los primeros administradores de riesgo llegaron para ser solamente policías. Nada más levantar la mano y decir, ni se te ocurra, hey, le aviso al de enfrente, no hagas eso. Claramente, cuando haces ese tipo de situaciones, no eres ni bien visto, no eres el que hace amigos en el banco, eres el que cumple con un requerimiento específico del regulador y no había quedado entendido cuál era el real potencial que pudiera ofrecer. Conforme pasó el tiempo, esto ha ido depurándose y quizás se ha llegado a perder un poco la idea original, o más bien, la idea que siempre tuvo que haber sido. El tema del gestor de riesgos no es una persona que está ahí, algunos quantums que inventan cosas, traen los datos, hacen modelos matemáticos, estadísticos para ofrecerte una respuesta y con ello medir el riesgo. En realidad lo que estamos viendo hoy por hoy, o al menos lo que decía ahí cuando me presentaron, muchísimas gracias, Tantei, esa es mi intención, es el punto donde ofrecemos alternativas a los tomadores de decisiones. Si te vas por este camino, ojo, sigue por esta ruta, pero esto no vamos a encontrar. Si nos vamos por este camino, está más tranquilo, pero también lo que te vas a traer va a ser menor. ¿Cuál es el apetito de riesgo que estás jugando? ¿Cuánto te quieres traer? Ponle la balanza. ¿Sí? Y no significa que es una regla 30 centímetros y voy midiendo. En realidad todo el tiempo está cambiando esto. En realidad todo el tiempo estamos viendo ajustes, ya platicaron previamente de los diferentes tipos de riesgo a los que enfrentamos y además de los que cada institución tiene en particular que ha visto que pueden venir. Bueno, dicho lo anterior, me gustaría empezar y tomar como punto de partida el tema de NIF 9. NIF 9 en el caso de Panamá ya tiene algún tiempo que viene aplicándose del lado de Costa Rica, en Guatemala, en otros países, no necesariamente van al mismo nivel. Es más, no necesariamente de las reglas internacionales las han bajado, las han tropicalizado y después de eso han creado unas nuevas reglas que efectivamente se pueden aplicar para atender el objetivo original, que el objetivo original procede también de la crisis del 2008, donde entendimos que la forma que calculábamos provisiones para el riesgo de crédito no era suficiente acorde a lo que estábamos viendo en ese momento. Es más, veíamos que ya se iban a caer algunos créditos y seguíamos pensando, bueno, calculando conforme a la experiencia anterior, cuando estás viendo que todos van para el mismo lado. En función de eso, se empezaron a cambiar la forma de evaluar las pérdidas crediticias esperadas. En nuestro caso, déjenme ejemplificar esos 4 niveles que nos mencionaba Mauricio para el caso de NIF. Es claro también, ahora lo incorporo, pero es claro que estos mismos niveles
para cada uno de los tipos de riesgo tendrá una madurez completamente diferente y acorde a lo que es cada una de sus instituciones. De aquí que, por ejemplo, nosotros lo que vimos en algunos casos, en algunos países, en el primer nivel, cumplimiento regulatorio. ¿Cuánto es lo menos? Y con eso lo terminamos. En algunos puntos, precisamente era porque ya no había tiempo, porque ya nos tomaron con los dedos en la puerta y cómo podemos salir de esto. En realidad, el tema de pérdidas críticas esperadas para un negocio que da crédito se vuelve sumamente relevante. Y aplicar una receta es dejarle a alguien más nuestro business. Pero cumplimos de la manera regulatoria. Después de eso, a partir de algunos con un poco más de entendimiento de cuáles eran los siguientes pasos, también de inversión, también de tiempo, también de recursos humanos que estuvieran atentos y pudieran trabajar en ese esquema, y empezaron a hacer sus primeros modelos, sus primeros pininos, su primera forma de interpretar aquellos portafolios que resultaran sumamente relevantes para ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Quizás tarjeta de crédito, quizás crédito a pymes, quizás hipotecarios, no sé, autos, el portafolio que fuera más importante para ustedes. Y empezaron a trabajar en esos sentidos y a tener variaciones con respecto a lo que decía el regulador. Nuevos escenarios, incorporar nuevas variables. No teníamos datos. Los datos era complicado traerlos. Hacemos con lo que hay lo posible. Una cosa del lado del gestor de riesgos es crear esos modelos, del otro lado es decirle al tomador de decisiones, al de finanzas, a cada una de las diferentes áreas, vámonos por este camino. Lo tienen que interpretar, lo tienen que entender y también hacer lo propio. Conforme vamos avanzando, la pandemia nos trae nuevos retos, modelos, nuevos escenarios, no estaban concebidos, siempre aparecen por ahí en algunas visiones, horizontes, hacia dónde se puede mover el tema de los riesgos, cómo se ven en otros países, cuáles son sus interpretaciones, y los traemos algunos de ellos. Igualmente los horizontes y la manera en cómo empezamos a depurar ese entendimiento e ir hacia nuestras diferentes áreas y convencer a los demás del equipo. No hablo del equipo de riesgo, hablo de los tomadores de decisiones, hablo del board, hablo de los comités. A esos equipos y decir, bueno, si queremos realmente lograr esta parte del balance entre el apetito del riesgo y el rendimiento, tenemos que ubicar la visión, los escenarios, los modelos para efectivamente lograrlo. El punto también es que tenemos que tener tiempo. Hemos encontrado, desgraciadamente, y espero que el caso de los que estén aquí, también de los que están viendo, no sea el suyo, en que los procesos son poco eficientes. Y refiere a que muchos de nuestros analistas están viendo cómo traen los datos, cómo los arreglan, cómo ponen ese archivo para poderlo depurar, hacer el análisis y posteriormente, y ya casi sobre la meta, entregar un resultado. ¿Qué pasó con los análisis? Muy poco. ¿Qué pasó con esos nuevos modelos? Prácticamente tan solo una ilusión. Tenemos que ser proveedores eficientes para poder ir de la mano con esto. No tenemos recursos, ya nos los han dicho previamente, cada año hay menos recursos, presupuesto, no es para aumentar, es para disminuir. ¿Cuánto es lo que puedes dejar de gastar o invertir? Y con esos montos que quedan, ¿cómo puede ser más eficiente? Esta eficiencia tendrá que ver mucho con cuánto queremos hacer crecer la empresa y en qué momento decidimos invertir. Después de esto, ok, para el tema de NIF ya mejoré mis modelos, ya tengo un horizonte, ya tengo una nueva forma, nuevos escenarios que traigo, nuevos datos que estoy recuperando. Es más, estoy creando una cultura en la institución.
Esa cultura es tú, yo. Compartimos la misma idea de los modelos, de los horizontes. Es más, los escenarios los propone alguien y alguien más dice, aguanta, yo no la veo por ahí. Es más, el que tú me das, auméntale en estos niveles. Y veamos qué pasa. Una vez que tenemos eso es, oye, ¿y esto no nos podría servir también para el vecino? Y el vecino es escenarios de estrés. Y no hablo de escenarios de estrés como un asunto meramente regulatorio. Eso hay que cumplir y se acabó. El tema de los escenarios de estrés y su análisis refiere a qué estoy visualizando como empresa, cuáles van a ser mis siguientes movimientos y si hago estos movimientos, cómo podría estar afectado. Con ese tipo de elementos, ¿pudiera conseguir los objetivos? ¿Alguno de mis negocios estrella pudiera tener alguna variación y esto implicaría que requiera más capital para seguir en ese nicho de mercado? Quizás moverme hacia otro tipo de oportunidades que no visualizaba y que hoy están dominando quizás fintechs. Quizás sea un nuevo tipo de mercado al que, pues con este tipo de alborotos que ha habido por diferentes crisis, se levantó el polvo y ahí estaba. ¿Me tengo que invertir? Sí. ¿Que los primeros 2 años va a costar? También. Pero que gracias a eso voy a poder hacer un nuevo negocio, perfecto. ¿Qué hago con ello? Voy a la parte de ver cuál es mi liquidez, cuál es mi capital, cuál es mi balance, jala o no jala, funciona o no. Para llegar a esto hay que robustecer nuestros procesos y para tener estos elementos, al final nos va a servir para tomar decisiones. El tema de riesgos, como ustedes lo saben, es un medio, no un fin como tal. La institución, la entidad sí efectivamente tiene que reportar al regulador y ahí va a ponerse una cara donde diga nuestro capital es de tanto, nuestra liquidez es de tanto, nuestra cartera crediticia, nuestras pérdidas crediticias esperadas son de tal nivel. Pero los objetivos de negocio se ven a nivel de entidad. Y ustedes tienen que estar alineados con aquellos elementos que sí van a permitir o al menos avisar a la entidad de que si queremos ir por allá, la apuesta sale en tanto. ¿Le entramos o no le entramos? Y en el camino va a haber cualquier situación que se nos puedan dificultar. El hecho de no tan solo apuntar hacia un lado, sino también tener la agilidad para modificar nuestra forma de tomar decisiones es sumamente relevante. Digo, lo vimos en la pandemia y lo seguiremos viendo con el tema de Ucrania y más adelante el tema, no sé, ya veremos qué nos depara el destino, pero al final no estamos buscando otra cosa que robustecer la toma de decisiones, crear esa cultura en la organización para poder tener decisiones mejor informadas y claramente oportunas. Bueno, no pretendo hacer un ejercicio de la vista, los que tengan 20-20 para atrás, los que tengan menos se acercan un poco, no hay ninguna necesidad de eso. Lo que pretendo nada más es, en términos de NIF, hay diferentes pasos e insisto, cada país va a tener su propia manera de atender la regulación, acorde a lo que le está pidiendo. En algún momento, y aquellas organizaciones que pretendan ir más adelante y reconocer su real nivel de crediticio, en términos de estas pérdidas crediticias esperadas, tendrán que hacer un esfuerzo extra. Cuando hablamos de las provisiones, hablamos de un mecanismo que el regulador, bajo diferentes elementos, ocupó para poder realizar esos modelos y traérselos, presentárselos y ejecutarlos a ustedes. El asunto no es si las pérdidas crediticias esperadas son mayores o menores con mi modelo. Son las que como organización tengo como perfil de riesgos. Perdón. Y de aquí, estos pasos nos hablan de, bueno, los insumos que tengo hoy, de acuerdo a la regulación, de acuerdo a los esfuerzos que he hecho hasta el momento para poder llegar a estos modelos. También, si el tema de versionamiento, en términos de modelos, en términos de datos, en términos de escenarios,
reglas de calidad de la información, reglas, algunos ya en sus modelos internos pueden definir las etapas, cómo las puede organizar, los mismos reportes, el tema del mapeo contable, cada uno de estos elementos es algo que está vivo. Cuando refiero a que está vivo es que si hoy tienen proyectos en paralelo, quizás en algunos casos están actualizando su sistema contable, quizás en otros lados sus bases de información se están recopilando más información y tienen más elementos para poder entender mejor el comportamiento de sus clientes. Todos esos nos va a permitir tener una mejor proyección de qué podría pasar con los mismos. Tener una versión de cada uno de estos elementos es vital. Y poder identificarlos y después, una vez que pasa cada uno de estos elementos, los cálculos de SPPI, si es que en alguno de ustedes tendría que aplicar el reconocimiento inicial, en los casos que tengan que generar la tasa efectiva, por ejemplo, el cálculo de tasa efectiva, entendiendo los gastos que deberían de incorporar en la originación, si esto es algún elemento que requieran traer, o en aquellos que ya están en la cartera, el tema del reconocimiento posterior. Cada uno de estos elementos para poder construir las pérdidas críticas esperadas a través de sus modelos internos o los regulatorios para la probabilidad de incumplimiento, la severidad de la pérdida, la misma exposición, los escenarios que van asociados a ellos, las garantías que estén ocupando, si es que tienen un sistema o tan solo un archivo de Excel, en donde tienen esas garantías y con eso las aplican. Después de eso, saber en qué etapa se encuentran, tener las pérdidas esperadas y entonces empezar a ajustar, visualizar y con ello entregar los resultados. Pero para esto puede ser una persona que lo haga, puede ser dos personas, pueden ser diferentes áreas las que se involucren en cada una de estas etapas. Además de construir estos cálculos, es importante, pues al final va a llegar la auditoría. La interna, la externa, el regulador, las calificadoras, los que ustedes gusten y manden. Y si son grupos, pues tendrán que ir con el de enfrente, con el de la esquina, todo un show. Esos tiempos también los ocupan ustedes. Son tiempos que no sé en particular cómo los impacten a ustedes, pero hemos visto con algunas instituciones que es cerca del 20 o 25% del tiempo anual dedicado a las auditorías. Entre los datos, explicarlos, saber que estos datos sí eran y no era el de junto que mandó después el correo y ya no me acuerdo quién lo tenía o si la persona ya no está. Cada uno de estos elementos también implican esfuerzo y cuando hablamos de proveedores eficientes también hablamos de eso. No nada más del mero cálculo, que es por demás importante, sino también todos los efectos secundarios o aquellos que no te avisan, más que sí, vas a tener algunas auditorías, pero no te dicen que vas a ocupar el 25% de tu tiempo en ellas y esto implica también que tendrás que dividir en eso tu trabajo. Algunos elementos y reportes. El tema es cómo construyes algo que sea sostenible en el tiempo. Es más, que cada vez que construyas algo sea la nueva base para catapultar al siguiente nivel. Que no sea, hasta aquí llega el sistema y lo que quieras, adicional, o es por fuera, o es la versión 25 de esto. El asunto es poder evolucionar, tener esa versatilidad y poder preocuparse por los resultados, preocuparse por entender cuál es el fenómeno que le está pasando a la institución, interpretarlo y conforme a ello traer resultados. La forma de presentarlo puede ser diversas. Este es tan solo un esquema en el cual tienes al inicio, en la gráfica central, en verde, cómo inicia el tema de las pérdidas críticas esperadas, diferentes factores que pueden afectar la misma salida de créditos, la entrada de créditos, las modificaciones de modelos, los diferentes escenarios, cualquiera de estos factores que sea relevante para ustedes los incorporamos y también es relevante que cuando entregamos estos resultados los entregamos con tiempo y que podamos saber
qué está fallando o qué perturbó de un periodo a otro los nuevos elementos, las nuevas pérdidas crediticias. Una vez que tengo ya estos resultados, pues tengo ya diferentes modelos. Conforme voy entendiendo cómo mis diferentes carteras se van modificando, podemos seguir trabajando en crear nuevos modelos, poder traer nuevas oportunidades de entendimiento del comportamiento de mis clientes y conforme a ello traer este tipo de resultados. Las metodologías en realidad van a ir conforme ustedes lo requieran. En el caso de SaaS, nosotros tenemos esta variedad y va a depender mucho de cada portafolio, de la información con que se cuente, de las necesidades que tengan cada uno de ustedes. Es más, algunos de estos modelos ni siquiera los tendrán que haber creado en SaaS. Hay algunas instituciones que hoy por hoy, por diferentes razones, operan con open source. Lo que hacemos es, traemos esa información, la incorporamos en el sistema y con eso empezamos a correr. ¿Tenemos una versión? Sí. ¿Sabemos qué está corriendo? También. ¿Sabemos quién lo subió y por qué lo subió? Claro. Son elementos que vamos incorporando dentro de la plataforma. Todas estas piezas nos van a servir para poder actualizar nuestros modelos, escenarios, reglas, datos, aquella forma de ajustar nuestros resultados una vez que hicimos los paramétricos, todo lo que vía cálculo podemos generar, pero de todos modos tenemos información adicional que no venía en los datos. Pero sabemos que aquella institución, aquel corporativo, ya trae problemas. ¿Cuándo lo queremos reconocer? Una vez que lo conozco, el próximo periodo, porque mi estado de resultados no está funcionando, no estamos llegando al número, lo esperamos. Ya sabemos que sí nos va a fallar, tengo la información, lo aplico, lo reconozco, evidencio que hice ese ajuste y con ello puedo seguir trabajando. Estos son algunos de los elementos que tengo en respecto a cambios. Los modelos, pasó la pandemia, ¿qué hicimos? Pasó temas políticos, ¿qué armamos ahora? Son situaciones que debemos ir declarando dentro del sistema y conforme a eso trabajando. Porque lo que buscamos, como gestores de riesgo, es interpretar de mejor manera la realidad para darle esos elementos a nuestros tomadores de decisiones y que ellos puedan ver cuál es el panorama hacia adelante. Y esto nos va a dejar entender si las estrategias que estamos tomando hoy por hoy son las adecuadas. Si el camino que estamos llevando debiera seguir por ahí. Si el tema del nicho de mercado en el que me metí debe ser hacia donde debo de ir. Este tipo de industria, en esta región, es a donde tengo que meterle. Esto se empieza a recuperar. Quiero que en términos reputacionales me vean como el que los impulsó. Oye, nos va a costar al inicio. Ponemos el dinero ahí. Las decisiones son de ustedes. El conocimiento sí es cómo robustecemos esas decisiones, con elementos que nos permitan apalancar cada una de ellas. En los últimos tiempos y hacia adelante, en diferentes mercados, la lealtad de los clientes va a depender de su experiencia con cada uno de los bancos. Encontraba, cuando estuvo la pandemia, un buen amigo me decía, oye, le debo a 2 bancos y nada más tengo para pagarle a uno de los 2. Uno me pide que lleve el dinero en la bolsa y se los entregue en la sucursal. El otro me dice, deposítamelo y con eso terminamos. De los 100 que me debías, págame 80 y ya acabamos. ¿Con quién creen ustedes que se fue mi buen amigo? Es más, hoy por hoy ya está afortunadamente solvente. Le acabo pagando el otro banco también. No era un tema de no quiero pagar, sino más bien no tengo con qué pagar. Pero ¿con qué banco creen que se quedó ahora?
Es una apuesta. Cada quien tendrá que decidir por qué camino sigue. El asunto está que esa lealtad también es parte de la estrategia que debemos de tomar en consideración. Al final es invierto para un tema regulatorio con el mínimo, invierto para una situación que, entendiendo, voy a hacer un paréntesis, perdón, sí se escucha, ¿verdad? Todavía. No he visto a nadie con el celular, pero eso me da muchísimo gusto. Gracias por aclararlo. Yo pensé que estaban grabando algo de lo que estaba pasando, pero mira, mejor así. Regresando a mi paréntesis, el tema regulatorio en buena medida tiene que ver con una abstracción de las mejores prácticas estandarizado a una región, a un país. Esa es mi interpretación básica de las regulaciones. En términos de riesgos, es lo que hemos visto en diferentes regiones, en diferentes países. El mismo regulador dice, mira, de eso que está ahí, traigámonos estas piezas, son buenas prácticas, debemos de generarlo, además de estar cumpliendo con los que nos dice el estándar internacional, el adaptarlo de esta forma nos va a permitir que cada uno cumpla, que los podamos medir igual y que además podamos llevar este barco a buen puerto. ¿Qué es el sistema financiero? No es necesariamente cada una de las instituciones. Eso es lo que hace el regulador. Trayéndolo esto a nuestro esquema, si sabemos, si entendemos que esa regulación trae una abstracción de estas mejores prácticas, ¿por qué no utilizar esa misma tecnología o aplicar o invertir en la tecnología que no solamente nos traiga ese sintetizado de buenas prácticas acorde a la interpretación del regulador, sino que además podamos reutilizarlo para tomar decisiones? Esa es la apuesta. ¿Tenemos que empezar con una? Sí. ¿Tenemos que empezar la que la regulación nos marque el camino? Puede ser el punto de lanza. ¿Tenemos que empezar con la que va a marcar una gran diferencia, un ROI, dentro de la institución? Puede ser. Tenemos el equipo, tenemos los datos, igual y no. Pero hay que mover la rueda hacia un lado. Y sí, una excusa es el tema regulatorio, otro elemento puede ser la manera en cómo queremos mover el negocio. Cualquiera puede ser. Bien. Dicho lo anterior, estos elementos nos llevan a ciertas situaciones en las cuales, por ejemplo, o al menos la interpretación que nosotros hemos dado como organización en SAS, en la cual tenemos, digo nada más, ya había cerrado el anterior, no me acuerdo si lo había cerrado, pero lo cerré en mi mente al menos, abro otro. En SAS, como institución, desarrollo de software, nos acercamos a nuestros clientes, tenemos sesiones con grupos de clientes en donde para un tema en particular ellos los reunimos, compartimos ideas, nos comparten qué sí funciona, qué no funciona. Digo, no voy a decirles a ustedes que somos perfectos, nadie lo es. Pero de buena fe vamos hacia adelante buscando el conocimiento de los clientes, sus experiencias con nosotros, de las consultoras, y también todo eso lo licuamos en nuestra área de investigación y desarrollo para poder darle un roadmap a nuestras plataformas. Y en ese ámbito lo que hemos hecho es, empezamos con NIF, en esta ocasión, de igual manera de excusa, lo que hemos estado platicando, el tema de NIF. Y en el tema de NIF nos encontramos que, no sé si se alcanza a ver, si no se alcanza a ver, dice análisis de escenarios. Lo que tenemos en esta parte es, bueno, si tenemos un tema regulatorio y ya cumplimos con eso, si tenemos escenarios básicos y ya cumplimos con eso, ¿qué sigue? ¿Qué otra variable macroeconómica o qué otro elemento debiera incorporar en mi análisis para entender mejor cómo se comporta mi cartera, cómo se mueve mi balance? En función de eso, ¿cuáles son los KRIs que estoy buscando? ¿Es el tema de pérdidas críticas esperadas o quizás pueda ser ya otro?
temas de capital, puedan ser temas de la exposición con mis contrapartes, puedan ser temas en las que la liquidez sea el elemento relevante, o lo que va a venir en temas de el análisis de riesgo derivado de la tasa en el efecto o en el impacto en el balance. Igualmente puede ser que el camino sea el margen, no importa cómo lo vamos conformando todas esas piezas. Lo que hemos visto en algunos casos es, hay unas piezas que ya están creadas, no estamos para quitarles lo que ya tienen bien hecho, sino para complementar. Y ese complemento significa al menos converger en modelos, en escenarios, en datos, en la forma de la interpretación, en la oportunidad de esta información para poder crear reportes que sirvan, insisto, sirvan para tomar decisiones y no para hacer un check solamente en auditoría o con el regulador. La intención de todo esto es poder tener un entendimiento integral del balance. Y el entendimiento integral del balance nos va a permitir entonces sí poder tener una mejor gestión. Insisto, cada institución va a su ritmo, cada institución tiene sus propios elementos que son relevantes en cuestión de análisis o los que son mayormente preponderantes para tomar esas decisiones y en función de eso va decidiendo la manera en que lo va organizando. Lo importante es que conforme vayas avanzando, lo vayas creando de manera más eficiente, recuperando lo que ya hiciste y que el nuevo proceso te permita seguir creando. En algunos puntos, lo que ven alrededor, bueno, en este caso, es el riesgo del modelo. Y bueno, como ustedes lo pueden imaginar, el riesgo del modelo en todo lo que estamos haciendo aquí, si esto nos basamos para tomar decisiones, pues es altamente relevante el poder interpretar que esos modelos siguen bajo ciertas políticas estandarizadas en la organización y no solamente en la mente de cada uno de las personas que lo crearon. No sé, espero que no sea el caso de ninguno de ustedes, perdón. Veía platicando con algunas personas, veíamos que para ellos era muy relevante su modelo. Y cuando le preguntabas, ¿y cómo va tu modelo? Bien. Si el medir el desempeño es subir el dedo pulgar, pues no es tan suficiente. Y si lo hace uno mismo, pues es el padre del niño, pues ¿cómo vas a decir que está feo el niño? El punto es cómo estandarizamos los criterios para saber que los modelos efectivamente se siguen corriendo adecuadamente. Y no es que cada quien diga si su hijo está peinado o despeinado, sino que esto pase por un filtro y que todos tengamos esa toma de decisiones. Al igual que esto, en algunos puntos podemos incorporar dentro de la misma organización, ya sea la misma área o diferentes áreas. Ya hoy por hoy algunas instituciones están separando su área analítica de su área de riesgo y su área de estudios económicos y otras áreas afines. Ya la están separando, otros la siguen manteniendo en la parte de riesgos, dependiendo de cada una organización conforme lo vaya considerando. Pero el tema está que si necesitamos desarrollar los modelos, la forma de desarrollar estos modelos, otra vez, buscar esa eficiencia. Estos datos vienen de tales bases de datos, el linaje que procede de estas, yo lo entiendo, la interpretación de las variables, saldo. Es el saldo del fin de mes, el saldo del día, el promedio del saldo del mes, es el máximo observado en un mes. ¿Qué saldo es? Sin embargo, sucede que en algunas interpretaciones de un analista y de otro pueden diferir de manera enorme. Igualmente, cuando desarrollo estos modelos y al que traje era un gurú, pues ¿cómo no creerle que hizo un gran modelo? El asunto está si ese gurú se va de vacaciones, si ese gurú cambia de responsabilidades o simplemente ya no está en la organización. ¿Qué decido hacer?
¿sigo tomando ese modelo como un acto de fe? ¿O lo vuelvo a construir? Porque no entiendo lo que hizo. Era un gurú, no significa que era un tipo ordenado. El asunto es, otra vez, manejarnos a través de procesos e irlos organizando de manera cada vez más eficiente para que nos permita, insisto, que esta base que construimos hoy sea la nueva punto de encuentro para el siguiente nivel. Si esto lo relacionamos al tema de NIF, al tema de análisis basado en escenarios, y no vamos a hablar ya más del desempeño de métricas del tema del capital, el tema de liquidez, el tema de pérdida de credibilidad esperadas, sino más bien como el overall para tomar decisiones. El completo para tomar estas decisiones, déjame poner un ejercicio muy rápido. Paréntesis. Cerré el anterior, ¿verdad? ¿Quién sabe? Nuevo paréntesis. Es como cuando ustedes van a visitar a diferentes doctores, cada uno con una especialidad, el del hígado, el del pulmón, el del corazón, el de la cabeza, el que quieran. Y cada uno de ellos les va a dar una receta. No tomes esto, tómate esto, deja esto por un mes. Y vas con el de junto y te dice lo que te dijo el anterior, dice, no tomes eso, tómate esto por un mes. Y vas con el otro y no tomes eso, tómate esto y esto por un mes. Ojalá nunca lleguen a esa situación en tener 3 o 4 doctores al mismo tiempo, que cada uno te contradiga lo que dice el anterior. No llegas a nada. Cierro el paréntesis. Algo semejante es lo que pasa con los análisis de liquidez, de mercado, de crédito, riesgo operativo, cualquiera que sean los diferentes escenarios, cuando cada quien pone sus supuestos, pone sus modelos, trae sus datos, ven 4 o 5 reportes del tomador de decisiones y dicen, ok, gracias. ¿Qué hacemos? Esa consistencia a la hora de ver los reportes es relevante. Entonces, sigamos. Si el escenario, que es naranja, amarillo, algo así, el escenario B, que es la parte de abajo, si sigo igual a través del tiempo, ¿qué es lo que pasaría? Pues yo creo que bajo esta circunstancia, el crecimiento que estamos esperando para los siguientes meses, el escenario B me va a traer estos resultados en cada uno de estos KRIs o KPIs. Pero si yo cambio mi estrategia y voy por una estrategia tipo 1, esto me va a pasar. Y si la cambio al tipo 2, esto me va a pasar. Ahora bien, si voy con el escenario verde, si voy con el business as usual, en estos niveles me voy a encontrar a través del tiempo. Pero si pongo la estrategia 1, oye, me va a ir muy bien. Pero si la estrategia 2, me va a ir un poco mejor que la estrategia del business as usual. ¿Qué hago? El punto es, no sé qué escenario se va a presentar, lo que sí sé es que podría ir por este camino. ¿Qué tanta variabilidad quiero obtener? Y sobre todo, si esto va a cubrir con los objetivos de negocio. En fin, lo cierto es que la pandemia ha expuesto la necesidad de tener flexibilidad para entender el entorno y tomar decisiones, y estas hacerlas oportunas. Claro, hemos pasado un par de años y dicen, no, yo pude, lo logré. El asunto es que cada vez van a haber más crisis, cada vez van a ser más sofisticadas y cada vez debemos incorporar. ¿Y qué dejamos de hacer por no tener esa claridad o esa oportunidad para hacer este tipo de análisis? Bueno, ya decía yo, le decía, la regulación y las buenas prácticas de análisis de escenarios de estrés van incrementando el rango de análisis. Y esos son diferentes factores, diferentes niveles de impacto en la organización. Ya hablaban hace un momento del riesgo climático como uno de los elementos que pudieran estar afectando en esa toma de decisiones. Y el ejercicio de estos análisis de escenarios de estrés debieran de converger con lo que es la planeación estratégica. Al final lo que buscamos, al final no es entregar tan solo un resultado, que sí, sin duda, ya quedó claro.
Pero si tengo todos los elementos, tengo los motores de cálculo, tengo la información, tengo el equipo, si creo esta cultura, ¿por qué no? ¿Por qué no subir este otro elemento? Es decir, esta planeación, no van los Exceles de planeación y estos stress testing van los ejercicios de stress testing. ¿Por qué? Porque el regulador me pide estos factores y estos supuestos. ¿Por qué no asociarlos? ¿Por qué no incorporar? Bueno, ahí está el resultado regulatorio, pero además, si meto otras variables, si cambio las reglas, si incorporo nuevos supuestos y también otros KRIs, otros KPIs, ¿por qué no tomar decisiones? Las decisiones puedo decir, la planeación la puedo hacer en agosto, septiembre, más o menos para ver por dónde va a ir los tiros al siguiente año, o al menos cómo la estoy imaginando, y decirle al board por dónde voy a estar trabajando. La pandemia nos llegó en marzo. La crisis en Ucrania, febrero, más o menos, ¿no? Previamente en enero ya había brotes de esta situación. El tema del riesgo climático, un huracán, cualquier otro elemento, también nos van a estar afectando y cada vez van a haber más. El tema es qué tan ágiles pudiéramos responder ante esas circunstancias. Qué tan ágiles podemos ser ante cada uno de estos elementos y los nuevos sumarlos a lo que ya tengo. Insisto, no es un tema, si bien en el área de riesgo se recarga buena parte de la responsabilidad de esta construcción, en la organización y en su cultura, en la toma de decisiones. Y esto que se tiene, toda esta información que ustedes van elaborando, nos va a permitir que las decisiones sean más oportunas, más fáciles de tomar. En el caso de stress testing, no hay mucha variante de lo que ustedes seguramente han hecho de una u otra forma, un tema de carga de datos, un tema de carga de supuestos. Los modelos que van a utilizar son los mismos de este año, los del año pasado, los de hace 3 años, o ya tengo uno nuevo porque tenemos un nuevo producto, ya tengo uno nuevo porque entiendo estos supuestos y además lo estoy operando bajo esas circunstancias. Ya tengo esta nueva herramienta que me permite para este tipo de modelos poderlos generar. Todos esos elementos los podemos empezar a conjugar y a tener todos dentro de una misma plataforma, nos va a ser... No digo que más sencillo el camino, lo que sí nos va a dar es consistencia. Vamos a converger en cada uno de los elementos, vamos a empezar a construir con pasos firmes cada uno de ellos y no estar por piezas asociando al final del camino qué fue lo que hice. Porque además, más allá de la auditoría, pues ustedes quieren saber, digo, yo cuando era el Chief Risk Officer en un grupo financiero, eran una serie de Exceles y que ya le cambié, pero también le cambié los renglones. Era un desastre poder tener un resultado pronto y confiable. Y cada cambio, decías, mejor ya no le cambies, porque si no, ya todo lo demás, además de que no salimos en tiempo, se va a volver... puede presentar demasiados errores operativos en el camino y los cálculos. Entonces, lo que estamos buscando para este tipo de asuntos es poder organizar cada uno de estos elementos de manera que nos podamos trabajar de manera adecuada, oportuna, versátil y sobre todo integral. Sistemas legados, bueno, ya espero que no sea ninguno de sus casos. Pero en temas de datos, en temas de modelos, en temas de integración, en temas de la misma capacidad para poder generar resultados, tanto en la profundidad de los modelos, ya hablaban de modelos machine learning, de inteligencia artificial, esa forma de traernos datos de diferentes fuentes y ese cúmulo de información, qué tan fácil es no tan solo tenerla, sino que disponer de ella para poder hacer análisis. Nos dan los sistemas, nos dan la infraestructura que tenemos hoy. El tema de la nube, y otro paréntesis, no sé si cerré el anterior.
el tema de la nube nos va a permitir esa versatilidad, ¿no? Hoy para tu análisis te permiten hacerla de este nivel, necesitas estas capacidades para hacer estos análisis, pero si le quiero agregar estos otros análisis, tendría que incrementar mi capacidad, mi motor de procesamiento, mi memoria, lo que ustedes gusten. El tener una nube nos va a permitir justo empezar a crecer en la misma rapidez y necesidad que nosotros tengamos. El otro punto, integración de riesgos y finanzas. Recuerdo un caso, una institución muy grande a nivel internacional, muy grande, realmente. Nos decían ellos en el comité de riesgos, imagínate que cada quien presenta sus análisis, para los que tienen que reportar, el de mercado, el de crédito, el de liquidez. Es más, dentro del mismo ALCO, todo esto era en el ALCO, en el Comité de Activos y Pasivos, cada uno presentaba los diferentes resultados y el presidente del ALCO me decía, pero honestamente, yo con el que me quedo es con el de capital. Y no es por otra razón, sino porque con ese tenemos que cumplir al regulador y al menos ese sé que sí más o menos está dentro de los números. Los demás hay que oírlos. Nada agradable para un presidente que lleva un comité que toma decisiones en función de ello y saber su derrota y saber que cada vez que tiene que llevar esto a la toma de decisiones, dicen, no, con el de que hace capital, ese es el bueno para mí. Ojo, el tema de tener identificado en un sistema finanzas, riesgo, las diferentes áreas, es ampliamente relevante para efectivamente esa cultura, ese entendimiento, esa confianza se cree y con ello tomar decisiones. Bueno, ya nada más me faltan 4 horas, 3 horas y media. Esto que ven aquí, básicamente trae lo que se piensa a través de una encuesta que se hizo para el 2022, cuáles serían los riesgos en un horizonte de 0 a 2 años. Sin ver, si no alcanzan a ver las letras, veo a alguien que está cerrando los ojos y espero que sea por ajustar la vista y no porque se esté durmiendo. Vean los colores. Los colores refieren, los verdes, a riesgo climático, a temas climáticos, ambientales. Los rojos refieren a temas sociales. Los morados, temas tecnológicos, y los azules, a temas económicos o financieros. Quédense con esa impresión nada más, por favor. En un momento lo voy a preguntar. Esto es en un horizonte de 2 a 5 años. ¿Pueden checar la diferencia en los colores? ¿Cómo empieza a matizar más unos de estos que otros? Ahora vean, esto es en un horizonte de 5 a 10 años. Los temas ambientales están en un horizonte que ya no es tan lejano a sus assets, a sus activos. Entiendo las dificultades que traerse datos, estudiarlos, analizarlos, modelos. No está nada sencillo. No hay alguien que diga, por este camino es. Sí hay vertientes, hay guías de cómo llevarlo. Pero hay que estar trabajando, hay que estar analizando, hay que estar revisando información, cuál es el impacto, cómo nos están llevando cada uno de estos. ¿Sí? Si hoy están hablando el tema del desempleo, bueno, el tema del desempleo, cómo se ve afectado por cada uno de estos elementos. ¿Sí? El tema del Producto Interno Bruto, o el PIB, o el GDP, como lo llamen, cómo se puede ver afectado por estos elementos. El tema es recuperarlos. El riesgo climático también es un riesgo que también tenemos que considerar en nuestros siguientes ejercicios. El riesgo climático hoy lo relacionan con temas de riesgo físico, y el riesgo físico puede ser en nuestra organización, otra vez, o con los clientes. Si le voy a dar un crédito a un cliente, ¿en dónde se encuentra? ¿Qué tipo de situación él vive que pudiera haber afectado su forma de pago? ¿Sí? Hay quienes viven a la orilla del mar, ¿qué puede pasar?
si la marea sube, si hay un huracán más fuerte de los que ha habido, que aparentemente y conforme el calentamiento global vaya creciendo, esto podría ser más grave. Tema de riesgo de transición. ¿Qué pasa con ese momento de donde hoy me encuentro a volverme verde? Hay quienes por ejemplo, se están desprendiendo de sus bonos hace un momento decían las refinerías o en una gasolinera, o dejar de dar crédito a ellos. Digo, hay una transición de aquí a que dejen de operar, mientras lo necesitamos. No podemos dejar de usar los combustibles fósiles, pero esa transición la tenemos que conocer. Y también es en el medio en que nos encontramos, si la gente está dispuesta o no a convivir con ello. ¿Y cuál es el efecto que va a tener en tu organización? Temas de riesgo de transición. Y todos estos elementos los deberás incorporar dentro de tu organización. ¿De qué manera? Tendrás que ver los escenarios, tendrás que ver cuáles son los efectos. Hoy por hoy hay información en diferentes fuentes, diferentes agencias, diferentes grupos que han trabajado mucho en este ámbito para poder crear bajo diferentes escenarios si aumenta el calentamiento global en un grado centígrado, 2, 3 grados centígrados, si esto es de forma ordenada, el 2030 sí, el 2050 sí, etcétera, cómo podría darse este esquema, cuáles de estos elementos son valiosos para poder entender también lo que bueno, ahí también ya se ve, lo que faltaba, fui yo, ¿verdad? No sé si me pueden poner otra vez la proyección. Bueno, el asunto está que cada uno de estos elementos debemos de construirlos tanto para uno mismo, para poder saber cuáles son los riesgos operativos, y esto es tanto mis activos físicos, dónde se encuentran, cómo se disponen, qué riesgo pudieran tener, como mis empleados, como mi organización. Eso lo debería de interpretar. Y por otro lado, también interpretar a mis clientes. ¿A quién le voy a dar y cómo le voy a dar un crédito? O si voy a invertir, ¿en qué voy a invertir? ¿En qué tipo de instrumentos voy a invertir? Son elementos que debo de recuperar. Y aquí lo que estamos haciendo otra vez es traernos elementos, algunos son públicos, datos públicos, otros a través de modelos que vamos organizando o vamos creando, o ustedes van creando dentro de lo que se le permite en su infraestructura, vamos evaluando cada una de las contrapartes, vamos evaluando la propia organización, cómo se encuentra en ese punto, y estamos afinando los números. No es nada simple, no es nada sencillo, nadie dijo que lo fuera, pero lo importante de esto es que empezar a trabajar. Si viéramos el tema del riesgo climático en términos de su conversión a interpretar el riesgo de crediticio, pues sí hay una necesidad amplia todavía de información, de interpretación de cómo es el efecto que tiene el riesgo climático en diferentes industrias, diferentes regiones y cómo está operando. Entonces, no es nada simple, porque además tenemos un tema del horizonte. Este horizonte ya veíamos hace un momento, es un tema de a 2 años, a 5 años, a 10 años. En algunos casos hablan horizonte de 2050 y más allá. Lo importante es de que ustedes reconozcan en dónde se encuentra y cómo poderlo llevar. Variaciones geográficas, y esto refiere a diferentes elementos y la misma integración. Al final lo que vamos a buscar es cómo todos estos análisis, todos estos modelos nos van a permitir seguir creando valor a la institución, el entendimiento del comportamiento de nuestros clientes. Si hay una sequía y se pierde la cosecha y yo tenía ese mercado, pues le podría reclamar lo que sea, no me va a pagar. Si eso significa que tenga una garantía y esa garantía sea un bono que trae por detrás un activo que se echa a perder, no tengo nada. Son elementos que debemos ir incorporando no como un tema teórico, sino como el business as usual en la evaluación del riesgo crediticio de las contrapartes.
Insisto, no hablo de que aquí está, señores, de a peso el modelo, no. Es un tema de evolución. Y eso es lo que es importante, que ustedes empiecen a crear una infraestructura que les permita ir evolucionando a su ritmo, con la información con la que cuenten y la forma que ustedes crean que es conveniente. Todo esto, lo que buscamos es que necesitamos una infraestructura transparente, esa es otra. Que no les traigan el modelo de, mira, aquí está la bola de cristal, utilízala nada más de esta forma, y ten cuidado, no preguntes más. Eso no sirve. Tenemos que saber qué es lo que hay por detrás. Independientemente de que hoy no lo puedan hacer ustedes por las condiciones que gusten y manden, lo que sí es importante es que ustedes sepan cómo se armó. Lo que es importante que ustedes sepan qué moverle más adelante, en el momento que quieran, el momento que se pueda. Pero sí es importante que ustedes reconozcan qué está pasando en cada uno de esos elementos con los que ustedes toman decisiones. Que sea flexible. No sabemos por dónde va a saltar la liebre la próxima vez. ¿Sí? Y que se va a llevar en la organización. Esto es SaaS, esto es la plataforma que les ofrece, este es un mecanismo de tener elementos para gestionar el riesgo y tenemos una plataforma que nos va a permitir llegar a ello. Esto es algunos países donde nos encontramos, diferentes grados de entendimiento, diferentes proyectos, diferentes formas de operar, pero afortunadamente apoyando a las instituciones a que tomen decisiones.